Aunque estaba lejos de Europa, Japón fue de gran ayuda en el esfuerzo bélico global de los aliados. Pero ¿qué estaba sucediendo en el país? ¿Qué había pasado en los años previos a la guerra? ¿Y cómo ésta había conformado el Japón? De todo ello hablaremos hoy. Soy Jindy Meidel, bienvenidos a un episodio especial de la Gran Guerra, sobre Japón y la Primera Guerra Mundial. Una guerra civil en Japón en 1867 resultó en la restauración del dominio imperial, al año siguiente lo que se establece como el comienzo de la Edad Moderna de Japón. Los dominios feudales con los que el pueblo se identificaba fueron abolidos en 1871 para ayudar a comenzar a fomentar una identidad nacional en la persona del joven emperador Meiji y el nuevo gobierno. Las modernas Fuerzas Armadas de Japón, el Ejército Imperial Japonés y la Armada Imperial Japonesa, IJN, comenzaron realmente en la década de 1870. Para el nuevo Estado Meiji era vital que estas fuerzas fueran controladas por el emperador y por extensión, por el nuevo gobierno, pero en modo alguno en deuda con ninguna facción que representara el viejo orden. Inicialmente, hubo influencia de los clanes samurái, pero en un par de decenios esa influencia se desvaneció, al formarse una nueva identidad nacional. Así que el ejército era una piedra angular del Estado Meiji, e incluso fue un instrumento para proteger físicamente al gobierno en sus primeros días. La ley de reclutamiento de 1873 incorporó a los hombres a partir de los 20 años, para que prestaran 3 años de servicio, aunque tras la primera expedición del ejército a Taiwán en 1874. El siguiente despliegue a gran escala no se produjo hasta la guerra con China. En 1894, el nuevo gobierno nacional comenzó un amplio programa de reformas, industrializando y desarrollando las capacidades económicas y militares del país. Para asegurar que Japón fuera independiente y permaneciera libre de toda influencia extranjera, la Constitución Meiji de 1889, la primera de Asia, estableció un sistema de gobierno que duraría hasta 1945. El emperador compartía la soberanía con varios órganos del Estado. Existían el Consejo Imperial, el Gabinete, la Dieta Imperial, un parlamento con 2 cámaras, la Judicatura, el Consejo Privado y el Ejército. Todos ellos tenían independencia y una cierta igualdad, excepto los militares que dependían y respondían solamente ante el emperador. En cuanto al gobierno, los ministros respondían además ante el emperador, por lo que a menudo para el primer ministro era difícil mantener la unidad dentro del gabinete. El establecimiento de un parlamento realmente cambió el paisaje político del Japón de Meiji, porque creó unos nuevos grupos rivales en la forma de los partidos políticos frente a las élites Meiji o Genro. Algunos Genro, como Yamagata Aritomo, se oponían a los partidos políticos y veían la monarquía como el mejor gobierno para Japón. Mientras fue primer ministro, a finales de 1890, aprobó reformas para limitar la influencia de los partidos políticos en el ejército y la burocracia. Ahora solo los generales y almirantes en activo podían servir como ministros de guerra o de la marina, lo que otorgaba a los militares un veto en los asuntos de gobierno. La década de 1890, en realidad, fue la década de la mayoría de edad. Para el Japón moderno, fue cuando realmente Japón comenzó a transformarse de una sociedad agraria a una sociedad industrial. Los artífices del Japón Meiji querían lograr 2 cosas más: un imperio y un ejército poderosos, así que esta fue también la década en la que Japón comenzó a proyectar su poder en el continente asiático. En primer lugar, Japón quería bloquear a cualquier potencia extranjera, para que no dominara o anexara Corea, que se encontraba tan solo 100 millas cruzando el mar de Japón. Esa potencia extranjera había sido China. Durante cientos de años, los desacuerdos sobre Corea condujeron a la guerra con China, que ya mencioné y que fue una rotunda victoria japonesa. También dio lugar a una gran ola de nacionalismo. Sin embargo, la celebración japonesa se vio interrumpida por la intervención francesa, rusa y alemana, que revirtió la mayor parte de lo que Japón había impuesto a China. Esta situación realmente puso de relieve el aislamiento diplomático japonés y llevó a su viceministro de Relaciones Exteriores a escribir: en la actualidad, Japón debe mantener la calma y permanecer firme. Durante este tiempo, los cimientos de su poder nacional deben consolidarse y debemos observar y esperar la oportunidad para Oriente, que llegará con toda seguridad algún día. Cuando llegue ese día, Japón decidirá su propio destino y podrá no solo poner en su lugar a aquellos poderes que buscan entrometerse en sus asuntos, sino que incluso podrá, si es necesario, entrometerse en los asuntos de ellos. El gasto militar japonés se triplicó en 1903. Para entonces, Japón formaba parte de la Alianza de las 8 Naciones, que respondieron a la rebelión Boxer de China y proporcionó la mayoría de las fuerzas de la alianza.
En 1902 se firmó la primera alianza anglo-japonesa, una alianza defensiva, con especial atención a las ambiciones rusas en Asia. La verdadera prueba para el ejército japonés no tardó en llegar. La guerra ruso-japonesa de 1904 y 1905 se libró principalmente en Manchuria y, ante la sorpresa mundial, fue ganada por el país del sol naciente. El IJ movilizó más de 1 millón de hombres y sufrió más de 100.000 bajas en los 18 meses de contienda. El IJN infligió una de las mayores derrotas de la guerra. En la batalla del estrecho de Tsushima, Corea sucumbió completamente al dominio japonés y sería anexada en 1910. Ahora la cuestión de la defensa giraba en torno a Manchuria. Una importante formulación militar, que debo señalar, se produjo en 1907, con los objetivos de la defensa nacional imperial. Este documento fue un compromiso entre las dos ramas de las Fuerzas Armadas, definiendo una esfera de soberanía y una esfera de influencia. La primera era, en lo esencial, las islas interiores. La segunda era la línea de defensa para proteger a la primera. Esto parece bastante racional, pero tenía un defecto: no tenía en cuenta la expansión del imperio. Una vez que Corea fue anexionada, ya no era un territorio de ultramar, como Taiwán, sino parte de Japón y parte de la esfera de soberanía. Esto movió la esfera de influencia de la península de Corea a Manchuria. Y a medida que el imperio se expandió en Asia, la esfera de influencia también lo hizo, arrastrando a los militares y llevando a Japón a conflictos con naciones cada vez más alejadas de casa. En cualquier caso, en 1912, la alianza anglo-japonesa se renovó por otros 10 años, y ese mismo año fallecía el emperador Meiji, lo que provocó algunos años de inestabilidad en el gobierno. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial y Japón se unió a la Triple Entente, el IJ y el IJN trabajaron junto a ellos para recuperar el territorio de Qinghai, administrado por Alemania. Los 5.000 soldados alemanes resistieron contra los 28.000 del IJ durante unas semanas antes de rendirse y convertirse en prisioneros de guerra. Esta fue la única batalla librada por el IJ durante la Gran Guerra, hasta su intervención en Siberia en 1918. El IJN, además de funciones de transporte y bloqueo, cooperó con la Armada Británica para destruir a los invasores alemanes en el Pacífico y la Micronesia ocupada. En mayo de 1917, el IJN se desplegó en el Mediterráneo para ayudar a los aliados en la protección de convoyes, en la guerra antisubmarina y en otras operaciones, permaneciendo allí hasta el final de la guerra. El IJA nunca fue enviado a Europa, porque prácticamente nadie en Japón estaba entusiasmado con una guerra de desgaste al otro lado del globo o por una pequeña o ninguna ganancia. El frente mesopotámico habría sido más factible, pero los británicos estaban preocupados por otorgar a Japón demasiada influencia allí tras la guerra y, por supuesto, el IJA no estaba preparado para ese clima. De todos modos, el IJA envió observadores militares a Europa y estuvo muy involucrado tras la Revolución Rusa, en la intervención en Siberia a partir de agosto de 1918, que pretendía estabilizar el lejano oriente ruso. Y también ayudó a evacuar a la Legión Checoslovaca. A través de Vladivostok, 70.000 soldados operaron desde allí hasta el lago Baikal, una zona enorme, y las últimas unidades no se retiraron hasta 1922. Muchos creyeron que la operación suponía el avance de la dominación japonesa del lejano oriente ruso, pero todo eso resultó ser una fantasía. La medida más conocida o notoria de la política exterior japonesa durante la Primera Guerra Mundial fueron las 21 exigencias entregadas a China en 1915, de las que ya hablamos en nuestro especial sobre China. Esas 21 exigencias fueron un intento de lograr el dominio comercial y reforzar la posición de Japón en China, y aunque fueron un intento manifiesto de asegurar el poder japonés en China, fueron bastante moderados comparados con los planes de construcción imperial de muchos en el gobierno en ese momento. Cuando terminó la Gran Guerra, Japón se sentó en la Conferencia de París como parte de los 5 grandes y por primera vez en su historia fue una gran potencia mundial. La guerra había visto en Japón el nacimiento de los modernos movimientos trabajadores, el auge económico en tiempos de guerra, la creación de una clase media y el aumento de las posesiones y la influencia imperial en Asia. Los militares japoneses habían operado a nivel mundial, desde el Mediterráneo hasta el lago Baikal y China. Además, la guerra fue testigo de la transformación de Japón en la sociedad urbana industrializada que sigue siendo hoy en día. Esto, como podéis imaginar, fue solo una breve mirada a un tema enormemente complejo. Como siempre, os insto a que lo investiguéis por vuestra cuenta para poder profundizar en él. Gracias a Rory Cormack por su muy extensa investigación para este episodio. Si quieres saber más sobre China durante la Primera Guerra Mundial,
Puedes ver nuestro especial sobre el tema, aquí mismo búscanos en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos próximamente.